Abran sus Biblias ahí en Josué capítulo 11. Josué capítulo 11. Este título de este mensaje lo he llamado Mantente fiel a Jesucristo, aun cuando otros no lo hagan. Desde el capítulo 10 queda el registro de las victorias de Josué como siervo de Dios. Las estrategias que usaron para poder alcanzar a otros para Dios. Las estrategias que ellos usaron, estrategias que venían de Dios. Y las victorias que Josué e Israel tuvieron en la tierra prometida. Así que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, describe lo siguiente. El capítulo 10 describe las victorias que él tuvo, toda la tierra que le fue dada. Pero vean el versículo 8 del capítulo 14, porque Josué les va a decir la razón por la cual tuvieron la victoria. Y es muy interesante que después de conquistar al sur, ahora pone la estrategia para el norte. Así que este libro está dividido en dos victorias, la del sur, la del norte. Después de haber vencido a los reyes del sur, ahora va por los reyes del norte. Tomen en cuenta, porque en estos versículos se menciona a Cineret. ¿Qué lugar es este, Cineret? Yo creo que lo van a recordar al mencionarlo. Y la manera en que lo van a recordar es, hoy es conocido como Mar de Galilea o Mar de Tiberias, donde el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Tomen en cuenta que en ese entonces estaba el reinado de Roma, el reinado de los fariseos que se habían vuelto religiosos. 3, el reinado de las tinieblas, de demonios. Así que el Señor había dicho, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y el Señor les iba a mostrar que su reino era completamente diferente a lo de un gobierno, que era completamente diferente a lo de los religiosos y que era completamente diferente a las tinieblas. Él es luz, amén. Él es luz. Así que ahí en ese lugar comienza la batalla. Sigue la batalla del norte. Es interesante porque fue tanto el ejército de estos reyes confederados que se levantaron contra Josué e Israel. Tanto los reyes que Josefo el historiador los describe como 300,000 de infantería, 100,000 de caballería y 20,000 carros herrados, dice. Algo sería así como tanques de guerra de hoy en día. La palabra del Señor nos dice en Éxodo 4, en Josué, en Jueces capítulo 4, en Samuel, 1 Samuel capítulo 8, que Dios le dijo al pueblo de Israel, no quiero que tomes caballos ni carros. Dios quería que confiaran en Él. Las victorias no eran por los carros. Y es interesante que el mundo que no conocía al Señor y que no tenían una relación con Dios, los caballos eran dedicados al Dios Sol. Al Dios Sol. Ahora, Dios le mostró y le dijo a Israel, tu fuerza no es el ejército. La palabra de Dios nos dice en Zacarías 4:6 que no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Él sea el que nos dirija. Pablo le dijo a los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, terminarán en la carne. Y el estar en el Espíritu necesitamos en esa relación con nuestro Señor Jesucristo, diariamente, constantemente, en esa dependencia de el plan y la estrategia de Dios. Y para poder tener la estrategia de Dios necesitamos doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, haga usted la obra. Haga usted la obra. Imagínense esa cantidad de gente, 500,000 de soldados.
contra un ejército pequeño como el de Israel. Ellos no tenían las armas que estos ejércitos tenían. ¿Cómo se sentiría el corazón de Josué? ¿Ustedes creen que estaba valiente y decía, oh, sí lo vamos a lograr, hay que ser positivos? La palabra de Dios nos dice, de hecho, ahí en el versículo que acabamos de leer, vean el versículo 4 del capítulo 11. Entonces dice, Dios le dijo a Josué, no les tengas temor. ¿Cómo creen que estaba el corazón de Josué? Atemorizado, amén. Tenía temor. Una gran cantidad, esa gran cantidad de soldados enemigos. No les tengas temor, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. Desjarratará sus caballos y quemará sus carros en el fuego. Ese número de ejércitos era impresionante y Dios le dice, son tuyos, Josué. ¿Podría volver Josué de estas batallas? Quiero decirles esto. Algo así como lo que está sucediendo en el mundo. Hoy en día 600,000 ucranianos, soldados, han muerto desde hace 2 años que comenzó la guerra ahí. 80,000 rusos. Aproximadamente 7,000 extranjeros, entre ellos estadounidenses, entre ellos de otros países. Imagínense, pero esto ocurrió en 2 años. Lo que iba a ocurrir en ese tiempo era en un solo día. Dios le daría la victoria. Dios es nuestra victoria. Cristo es nuestra victoria. Amén. Él es nuestra victoria. El capítulo 12 nos da la descripción de lo que Josué e Israel hacen en cuanto a esta victoria que Dios le da. Vean ahí, Josué tomó toda la tierra. Versículo de ahí del capítulo 12. El versículo, y es interesante, vean junto conmigo ahí el versículo 23 del capítulo 11. Conquistó pues José toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. ¿Cuánto conquistó Josué? Toda la tierra, en lo que era su capacidad, y la entregó a los israelitas como herencia conforme a la distribución por tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Así que del capítulo 1 al capítulo 11 nos describe estas batallas que hubo para poder tener la tierra, pero el capítulo 12 hasta el final es un paréntesis de cómo obtuvieron las victorias, qué lugares tuvieron. Eso es la manera en que lo describe. La palabra del Señor es sencilla. Dios muestra a través de estos 11 capítulos cómo es que ellos tuvieron toda la victoria sobre toda la tierra, pero los detalles están del capítulo 12 hasta el final de Josué. Conquistó Josué toda la tierra. Fue Josué quien trajo esas victorias por medio de Dios a Israel al pelear contra sus enemigos. Y de igual forma es Jesús quien nos da la victoria, amén. Es Jesucristo quien nos da la victoria. No son nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades, es Jesucristo. La palabra de Dios dice que cuando Él vuelva, así como Josué le entregó toda la tierra a Israel, le dijo hasta dónde sería la tierra, lo que Dios había prometido. Lo que hoy en día sería Siria, parte de Irak, hasta las orillas de Egipto, el Líbano, y una de las esquinas alcanzaría hoy en día casi hasta Irán. Eso era toda la tierra que Dios les había dado. Pero Dios no solamente quería conquistar la tierra en ese sentido, Dios quería que ellos pudieran llevar la presencia de Dios en los lugares donde ellos iban llegando. Así como Cristo Jesús cuando iba a diferentes lugares, la presencia misma de Él siendo Dios llegaba a los lugares donde Él llegaba. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Sea una casa, sea un lugar, que la presencia del Señor sea llevada. No solamente llevemos un mensaje, sino llevemos la persona misma de Cristo Jesús al cual adoramos y servimos. Al cual adoramos y servimos.
La palabra de Dios nos dice que Jesús un día conquistará toda esta tierra. Amén. Toda la tierra. Quien nos dará esta tierra completamente para que su nombre sea glorificado. Habacuc capítulo 2, versículo 14 nos dice algo interesante. Dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y saben cuándo sucederá eso? Cuando el Señor Jesucristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y aún geográficamente cambie Israel. El mar muerto deje de existir y tenga vida. Será algo maravilloso. Entonces toda la tierra será llena de la plenitud del Señor. Entonces ahí se cumplirá lo que la palabra del Señor dice. Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, a ti te daré 10 ciudades. Y entonces volveremos otra vez en los 1000 años a donde Dios nos envíe para poder llevar a Cristo Jesús. Durante esos 1000 años será algo glorioso, poderoso de parte de nuestro Señor. Seguiremos llevando a Cristo Jesús. Lo que no terminemos en esta vida, lo vamos a terminar entonces. Así que vemos en esto, ¿cómo estás tú con Cristo? ¿Lo obedeces completamente igual que Josué? Ese era el deseo de Dios para Israel. El deseo de Dios es que Israel conociera a Dios, que tuvieran una relación personal con Dios y que a través de esa relación personal con Dios pudieran alcanzar otras naciones, pudieran llegar con Dios a otras naciones. Pero Israel falló. No le creyeron en Dios, pero no le creían a Dios. Y me pongo a pensar si hay hijos de Dios así, que le creen en Dios, pero no le creen a Dios que Dios pueda dar más territorio, más almas para su reino. 2 batallas, una sola meta. 2 luchas, un solo propósito. Llevar a Cristo a todo ese lugar, llevar a Dios a todo ese lugar que Dios les había dado, la tierra que fluye leche y miel. Ahora tomen en cuenta esto. Josué tuvo victorias, 2 victorias divididas en estas dos, sur y el norte. Pero no permitió Josué que las victorias de corto plazo lo detuvieran de las victorias a largo plazo que venían. Escuchen esto. Josué no permitió que las victorias de corto plazo que no completaría lo detuvieran de tener las victorias a largo plazo. Si leen antes lo que hemos estado mirando en Josué, la otra confederación de reyes que se levantó contra Josué, contra los gabaonitas para desalentar de que no se unieran a Israel, siendo engañados por los gabaonitas. Cuando ellos hicieron eso, unos reyes se metieron en las cuevas, dice, y Josué tapó las cuevas con rocas y les dijo, déjenlos ahí, después venimos por ellos, hay más tierra que conquistar. En otras palabras, Satanás es experto en entretener incluso a los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Para que podamos entretenernos por lo urgente en vez de lo necesario. Por lo urgente en vez de lo necesario. Así que Josué dijo, tápenlos, después venimos por ellos. Hay tierra que conquistar. Hay que seguir con el llamado de Dios. Hay que seguir llevando la presencia. Hay que seguir teniendo victorias. Y en Cristo Jesús es lo mismo. Nuestra victoria es Cristo Jesús. Nuestro caminar es la tierra prometida, es la promesa de Dios. Y hay que seguir teniendo victorias. Hay cosas a corto plazo que nos podemos entretener. Pudiera ser cualquier cosa, cualquier aspecto, menos Cristo. Menos Cristo. Puede ser algo que queremos hacer, pero no es el plan de Dios. Y entretenernos con ello.
Así que vemos a Josué en estos versículos y en estos capítulos. La prioridad de Josué era cumplir la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad como iglesia? ¿Cuál es nuestra prioridad como iglesia? Que la palabra de Dios sea parte de nosotros y de esos frutos para la gloria de Dios. La prioridad de Josué era designarle a cada tribu lo que le pertenecía, derrocar al enemigo. ¿Cuántos cristianos o líderes hoy en día hay desorientados porque se pudieron encontrar o se pudieran encontrar entretenidos con alguien que debía de comer ya alimento sólido? Sin embargo, es necesario alimentarlos con leche todavía. ¿Cuántos cristianos, a lo mejor líderes, se entretenerán, estarán ahí entretenidos en lo urgente por lo que es necesario? Hay muchas cosas que son urgentes, ¿verdad? Tengo que hacer esto, pero no es tan necesario. Tengo que hacerlo. Hay hijos de Dios entretenidos en lo temporal en vez de lo eterno. En el tesoro en esta vida, en vez del tesoro del cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. En la relación con personas, en vez de la relación con Cristo Jesús. Así que número 1, vemos a Josué, estas dos batallas, una sola meta: tomar y cumplir la palabra de Dios. Número 2, la insistencia de Josué de llevar a cabo la campaña de lucha contra sus enemigos. Fue una insistencia, es decir, y quiero que vean algo en el capítulo 10, ahí, si tienen ahí sus Biblias. En el capítulo 10 hay un título en cada uno de ellos, dice, derrota de los amorreos. En el capítulo 11 dice, derrota de Javín y sus aliados. En el capítulo 11, versículo 16, dice, reyes derrotados por Moisés. En el capítulo 12, versículo 7, dice, reyes derrotados por Josué. Y en el capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, territorio por conquistar. ¿Se fijan lo que tenía Josué? Esa era la estrategia de Josué. No hemos terminado. Hemos tenido esa victoria, pero no queremos quedarnos con esa victoria. Hay más que tener. Hemos logrado esto, pero hay cosas más que hacer para Dios. Amén. Podemos decir, ya hemos terminado. No, no hemos terminado. Hay más victorias que tener en Cristo Jesús. En nuestra promesa, que es Cristo Jesús. Josué fue llevado de victoria en victoria que Dios le otorgó. Su descanso de Josué era hacer la voluntad de Dios. Era hacer la voluntad de Dios, es cumplir la palabra del Señor. Qué importante para nosotros ser consistentes con lo que hacemos, amén. Va a haber detalles que en veces ocurren para poder parar, que se paren y puedan no buscar lo que es la meta principal. La meta principal es que otros conozcan a Cristo Jesús. Tengan una relación con Cristo Jesús igual que nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús. A través de su Espíritu Santo y por su gracia. Número 3, no solamente la insistencia de Josué de llevar a cabo la campaña de lucha contra el enemigo. Josué, y escuchen esto, y esto es importante. Josué no permitió que los errores que cometió en el pasado marcaran su vida, quien era él como hijo de Dios en el presente y en su diario vivir. Número 3, no permitió, y escuchen esto, no permitió que los errores que cometió en el pasado marcaran su vida para mal.
¿Recuerdan cuando Acán no obedeció a Dios? Y porque no buscó a Dios, Josué, 36 hombres murieron. Hubo 36 viudas, muchos huérfanos, por causa de que Josué no buscó a Dios y fueron derrotados por los de esa ciudad de ahí. Ahora, me llama la atención, ¿cuántas veces vendría el diablo ante este siervo de Dios, Josué, y le diría quizá estas palabras? No eres líder. ¿Qué estás haciendo en esa tierra? Mira todos los errores que has cometido. Eres una desgracia para los demás. Dejaste 36 viudas, muchos huérfanos por no consultar a Dios. Eres un fracaso en esa vida, en esa tierra. Pero Josué no permitió que los errores del pasado marcaran su vida. No permitió que los errores del pasado marcaran su vida. Cristo es nuestra victoria, amén. Y hemos cometido errores. Pero si seguimos en esos errores del pasado, el enemigo será experto en entretenernos con una cueva llena de reyes que se han escondido, de cosas que no son urgentes por lo que es necesario en la vida. Me llama la atención cuando Marta estaba afanada y le dice: Marta, Marta, afanada estás, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Qué había escogido María? Estar a los pies de Cristo Jesús. Hablar con Dios y decir: Señor, podemos hablar. Podemos platicar una vez más. Observar su belleza. Cuán hermoso es Cristo, amén. Cuán hermoso es nuestro Señor. Habrá aspectos en la vida que el enemigo les dirá: eres un fracaso. No vale la pena que sigas así. Puedo decirles esto como siervo, igual que ustedes, un siervo de Cristo, igual que ustedes, siervo de Cristo Jesús. Dentro de unos meses, un par de meses, cumplo 40 años de conocer a Cristo Jesús. Y ha sido algo maravilloso servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha sido algo maravilloso ver cómo Jesucristo vino a mi vida y a mi familia y a nuestras vidas como familia, y ver al Señor venir en las vidas de muchas familias de aquí de esta ciudad. Ver a Jesucristo nacer en sus corazones. Pero ha habido ocasiones que el enemigo viene a nuestras mentes. El enemigo viene a nuestras mentes y nos dice: no eres líder, eres un fracaso. Mira los errores que has cometido. Oras a tu Dios y no te contesta. Pero al igual que Josué, no tomamos las palabras del diablo o de cualquier persona que venga y nos diga eso. Servimos a un Dios vivo. No miramos los errores del pasado. Miramos lo que tenemos enfrente. Miramos las victorias que tendremos todavía en Cristo Jesús. Amén. Las victorias que tendremos en Cristo Jesús. Qué maravilloso lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por su gracia, por su misericordia. Por eso es que Pablo logró ir a tantos lugares que otros no habían ido. Por eso es que Pablo logró ir a lugares inalcanzables, a otras naciones, con otras lenguas, otras tribus. Y lo hizo porque lo hacía con la estrategia de Dios y lleno del Espíritu de Dios. Y por eso es que alcanzó Dios de una manera especial a través de Pablo a los tesalonicenses, a los colosenses, romanos, judíos esparcidos por todos lugares, corintios, efesios, gálatas, cretenses, griegos y hasta España, dice la palabra. Eso es algo maravilloso. ¿Y saben por qué logró tanto Pablo?
por lo mismo que hizo Josué. No permitió que el pasado marcara su vida. No permitió que los errores del pasado Satanás viniera y soplara en sus oídos y en sus mentes y dijera, eres un fracaso. No, en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Con qué razón Pablo escribió a los filipenses estas palabras? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios por Cristo, amén. Y Pablo, a lo mejor errores que cometió, dijo, eso se queda atrás. Hay tierra que conquistar, hay lugares que llegar con Cristo Jesús, hay más almas que salvar para Cristo Jesús. El reino de Cristo tiene que llegar a lo más que se pueda. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Y tenemos que llevar a otros a Cristo Jesús. Y escuchen esto y pongan atención. En otras palabras, así igual que Josué, no me iré de esta tierra. Somos indestructibles hasta que Dios lo diga. Y diga Dios, igual que Josué. Igual que Josué. Venga lo que venga. No me voy de esa tierra hasta que el Señor diga, terminaste, hijo, listo. Se acabó la obra. Y gloria a Dios por ese día, amén. Gloria a Dios. Pablo lo describe de igual forma a los filipenses en ese capítulo 1. Y les dice estas palabras, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir es ganancia, es victoria. Amén. ¿Con qué razón Pablo le escribe también a los romanos? Dice, ¿dónde está, oh victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nuestra victoria es Cristo Jesús. Es que, hermano, no puedo ir a tal lugar porque me da miedo. Usted no va a morir hasta que el Señor lo diga. ¿Qué si el Señor le dijera, hijo, es el último año? ¿Cómo vivirían ese año? ¿Cómo vivirían esos días, esas semanas? ¿Cómo vivirían con su familia? ¿Cómo vivirían con sus vecinos cuando les dijeran las noticias? Solamente tiene unos meses para vivir. ¿Cómo vivirían? Al máximo, amén. A lo mejor dirán algunos de ustedes, pastor, yo como cristiano me iría a viajar en el mundo. A viajar. Yo como cristiano quiero tener cosas, pues por lo menos lo único que tengo, estos números que tengo ahorrado, me compro esto. Eso, no más. O poder decir, voy a vivir mi vida al máximo y mi vida al máximo está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso es que Pablo logró tanto. Por eso es que Pablo logró tanto. Porque tomaba cualquier puerta que Dios le abría y decía, esta es la oportunidad para poder hablarles a otros de Cristo Jesús. Aquí en Tesalónica vamos a quedarnos con los corintios que eran a lo mejor ante los demás, eran irreparables. No había esperanza para ellos por la manera en que eran. Aún estando allí en Corintio, escribe aquellas palabras de Roma a los romanos y les dice, y ve a aquellos, habla del pecado que hay. Hombres cometiendo, hombres con hombres, hechos vergonzosos, mujeres con mujeres, igual que hoy en día, inspirado y escribe esas palabras de Romanos 1 y 2 y toda esa carta. Y Dios le dice, Pablo, no te desanimes, tengo mucha gente en Corinto. Voy por más, decía Dios, es el reino de nuestro Cristo. El reino de nuestro Cristo no se parece a ningún gobierno, amén. En veces quieren identificarlo con algún gobierno. El reino de nuestro Cristo no tiene colores. El reino de nuestro Cristo es poderoso para transformar vidas. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Y quiero terminar con lo siguiente. Josué fue obediente hasta el final. Vean el versículo 15 ahí, de nuevo. Josué obedeció hasta el final.
Esos versículos, el versículo 15, de ahí mismo. Y así lo hizo Josué sin quitar una palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Me llama la atención el capítulo 13, vean también algo bien interesante ahí en el versículo 1. Josué era ya viejo, entrado ¿qué? En años. Cuando Jehová dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada y queda aún mucha tierra que poseer. ¡Wow! Señor, ya les designé toda la tierra a todas las tribus. Dice el Señor, hay más tierra que conquistar. Ya eres viejo. Los años caen encima, amén. Si usted tiene 30 años, a lo mejor dirá, wow, todavía faltan mucho para los 40. El tiempo vuela. Los años de aquel varón parecieron días y las horas parecieron segundos, porque así parece cuando hay victorias en Cristo. El tiempo es tan corto que de repente se paran en un espejo y dicen, Señor, los años van avanzando, pero todavía hay tierra que conquistar, todavía hay lugares que alcanzar con el Evangelio de Cristo Jesús. Todavía hay almas que están sedientas por algo, y ese algo o ese alguien es Cristo. Somos como la hierba que hoy crece y luego se seca y es cortada y quemada. Así es nuestras vidas. Les decía ahorita, dentro de unos meses, cumplo 40 años de caminar con Cristo. Y puedo voltear hacia atrás y decir, Señor, wow, los años están cayendo encima. Y más bien cuando nos queremos levantar, ¿verdad? Que rechinan las bisagras. Que queremos descansar. Pero dice Dios, hay más tierra que conquistar. Iglesia, hay más almas que alcanzar. Hay más almas que alcanzar para la gloria de nuestro Cristo Jesús. Josué no pudo terminar la tarea designada en su totalidad. Así que en ese último capítulo de Josué, y ustedes lo leerán en sus casas porque con esto terminamos, es un discurso de Josué a los líderes. Es un discurso donde Josué le dice, ahora les encomiendo, es su tarea, es su responsabilidad, líderes, de poder llevar a cabo esas victorias. ¿Qué hicieron los líderes? Igual Pablo les dice a sus líderes, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a todos ellos les dice, los encomiendo a la palabra de Dios. Así que ahí están. Y les da ese gran discurso. Ese gran discurso a esos líderes y les dice, hay tierra, más tierra que conquistar. Israel falló en cumplir eso. Los líderes de ese lugar fallaron en cumplir lo que Dios les había mandado. Su meta era otra. ¿Y qué hicieron los líderes de Israel? Se centraron en sí mismos. Se miraron a sí mismos y pensaron que la bendición era lo que tenían alrededor, cuando la bendición era Dios. Buscaron su propia satisfacción y no la gloria de su Dios. No buscaban que otros conocieran de Dios.
y fallaron. Y pronto se olvidaron de la ley de Dios. Pronto cerraron la palabra del Señor. Ya no había sentido de hablar de Dios. Tenían la tierra, estaban cómodos. Dios nos guarde de entrar en la comodidad. Dios nos guarde de eso como iglesia. Pablo le dice, Juan le escribe, escribe esta carta en Apocalipsis, esta última carta. Y le escribe a la iglesia de Filadelfia, y la iglesia de Filadelfia dice, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, no traten de entrar. No traten de entrar porque Dios la ha cerrado. Amén. Pero cuando está abierta, entren por ella. Y esa puerta abierta, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta. Esa puerta, Pablo lo dice, puerta ancha se me ha abierto para llevar el evangelio. ¿Qué puerta se abre? Quizá a lo mejor alguien con su cabeza agachada, sin esperanza, está ahí. Y pueden acercarse guiados por el Espíritu de Dios. Y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Me siento vacío. Me siento vacío en mi corazón. Me siento vacío en mi alma. Me siento vacío en mi corazón. Ahora, Dios llena ese vacío. ¿Con quién? Decirle, yo conozco a alguien que puede llenar tu corazón. ¿Quién es? Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay más tierra que conquistar. Y aunque no vamos a ir capítulo por capítulo en ese libro, vamos a ver algo muy interesante en ese libro. 3 estudios más. Muy interesante. Lean los capítulos 12 hasta el final y hay cosas tan maravillosas. Acuérdense de esto. La tierra de Israel, allá, literal, allá en Israel, era solamente tipo de la nueva Jerusalén con nuestro Dios maravilloso. Cuando Él haga de nuevo esa tierra, cree nuevos cielos y nueva tierra. Y hay algo bien especial que no les voy a decir. Ustedes tienen que leerlo ahí en ese libro. Nuestro caminar con Cristo, nuestra promesa es Cristo. Amén. No hagan esto que hizo Israel. Rezagarse cuando hay que ir al frente. No sigan a Jesús de lejos. Hay luchas y batallas. Hay luchas y batallas, pero hay una meta. Establecer el reino de Cristo Jesús. Y la única forma de hacerlo es buscar la presencia de Dios y ser dirigidos por su palabra. Amén.